Buenas tardes a todos. Retomamos las jornadas con la primera mesa redonda que tiene por título Valorización de la Alhambra, los testimonios de las viajeras románticas. Constituimos la mesa 4 investigadores, compañeros de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Pablo de Olavide y yo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Vamos a empezar, cada uno de nosotros nos presentaremos para un poco ver cuál es el enfoque con el que hemos planteado la mesa y luego pues haremos una breve presentación porque sobre todo nos interesan las cuestiones que surjan entre nosotros y también con ustedes que son tanto o más expertos, ¿no?, en tantas materias. En mi caso, yo soy arquitecta y conservadora de museos de la Junta de Andalucía. Llevo 20 años trabajando en patrimonio y me he especializado fundamentalmente en 2 cuestiones. Lo que entendemos por patrimonio cultural, que no ha sido siempre esa denominación ni con ese enfoque, y por otro lado, cuestiones de musealización de yacimientos arqueológicos. En este caso nos encontramos ante la Alhambra, que hoy en día se concibe como un conjunto monumental, pero que en estos momentos del 19 pues nos encontramos en muchos casos que se refieren a la Alhambra como una serie de ruinas. Por lo tanto, mi aproximación a la temática va a ser, en primer lugar, contextualizar, no tanto en el momento histórico como en las cuestiones teóricas y patrimoniales que creo que, aunque fuera de manera indirecta e involuntaria, pero que podía imbuir a esta serie de viajeras, sobre todo del ámbito anglosajón. En este caso, digamos que el subtítulo de mi intervención es La Alhambra de ruinas románticas a patrimonio mundial. Sabemos que la Alhambra ha sido valorada no solamente en esta época de mediados del XIX, sino que ya desde el propio siglo XV, de la propia toma de Granada por los Reyes Católicos, existe un sentimiento de fascinación, de sorpresa, de admiración hacia una civilización que tiene unas manifestaciones artísticas tan singulares y tan diferentes. Y desde una cultura del respeto, aunque aún no tengamos la idea del patrimonio cuajada, pero podríamos decir que esa primera toma de Granada con los Reyes Católicos, que en vez de destruir el fuerte enemigo, empiezan a hacer las primeras obras de restauración, pues son una primera aproximación que valoriza, es decir, que evidencia ciertas cuestiones que tienen interés para que sean conservadas y se transmitan. En ese sentido es muy sintomático que la propia reina Isabel, cuando muere, mientras termina la Capilla Real, está aquí enterrada durante casi 20 años y que su propio nieto pasa aquí la luna de miel y decide construir un palacio para tener una sede estable cuando venga a Granada. Ya tendremos que pasar al siglo XVIII con Felipe V, en el que ya desde un enfoque algo más científico se visita la Alhambra y se ordena la redacción de la primera obra de antigüedades árabes de España por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Digamos que es un momento previo a la etapa histórica que vamos a tratar en estas jornadas, pero creo que es importante para ser conscientes de que la Alhambra ya venía siendo desde otras concepciones, pero tenía un interés y por lo tanto se ha ido conservando. Llegamos ya a esta etapa de las viajeras románticas y esta imagen de Jean Loant del 1864 puede ser aproximada a lo que pudieran conocer. Esta es la realidad con la que nosotros, desde nuestra mentalidad del presente, vamos a intentar ponernos en el lugar de estas viajeras románticas, que efectivamente cuando vienen aquí traen muchas cosas en su mochila, ¿no?, en la cabeza. Traen esa cultura del viaje del 18, efectivamente esto ya supera los itinerarios comunes del Grand Tour, pero forma parte pues, de esa formación de la clase aristocrática que tiene interés por conocer in situ. También está detrás ese bagaje del 18 con los descubrimientos arqueológicos de Pompeya, Herculano y tantos otros yacimientos que despiertan el interés por la ruina y que ya en el 19 pues, tendrá una derivada de otra manera, pero que efectivamente ese sustrato arqueológico está, y está también en el caso de la Alhambra. Nos encontramos también con iniciativas de museos públicos. Sí es verdad que siempre se dice que el Museo de la Universidad de Oxford es el primero del mundo, en torno al 1630, pero tenemos ya museos de carácter arqueológico como el del Campidoglio en Roma, que es un museo público abierto sobre materiales arqueológicos y por lo tanto creo que es pertinente esa referencia también que hilvana con la historia del Grand Tour y de los hallazgos arqueológicos. Otra cuestión sumamente innovadora en la época es la aparición de la fotografía. Se dice que la primera fotografía de la historia fue de Nicephore Niepce en 1829, esa imagen desde su ventana,
un elemento estable, arquitectónico, y aquí la Alhambra pues se presta precisamente a esta experimentación porque las personas que vienen a visitarla son personas inquietas y por lo tanto tienen mucha afinidad por este nuevo medio de comunicación. Y luego, como también hemos estado escuchando en el comienzo de esta jornada, está la mentalidad romántica y la mentalidad del orientalismo, que hace que dentro de esa cultura del 18 que decíamos, del interés por las ruinas del Gran Tour, se amplíe el interés a España, pues bueno, por cuestiones también históricas y políticas, porque después de la Guerra de la Independencia son muchos los ingleses y franceses que se adentran en el territorio y descubren y saquean y expolian grandes tesoros de España. Y bueno, también hay quien, atraído por ese recuerdo, vuelve de otra manera y evidentemente pues son los primeros que nos hacen conscientes a los españoles de las cosas que tenemos, ya sea para el caso de difundirlas o de llevárselas a sus países de origen, ¿no? Pero entiendo que, bueno, que forma parte de la mentalidad de la época y no la podemos jugar con la normativa actual. Y luego el punto fuerte en el que yo me quiero centrar, que es en el ámbito de la restauración arquitectónica, porque es en este momento cuando cuajan las dos grandes corrientes de restauración en Europa, que era la que se planteaba la cuestión del patrimonio. Como ustedes saben, los conceptos de patrimonio son relativamente recientes. Digamos que es la Revolución Francesa la que un poco con toda esa vorágine de destrucción que provoca para acabar con el antiguo régimen, también precisamente porque son gente ilustrada, parte de ellos son gente ilustrada, son conscientes de que han perdido unos elementos en los que también se encontraban reconocidos. Entonces, bueno, aparece ese movimiento de la restauración, principalmente en Francia, con los inspectores de monumentos, con figuras como Prospero Mérimée, como Viollet-le-Duc, que era arquitecto, como Victor Hugo, y por lo tanto empiezan a intentar recuperar esa memoria que en Francia se identifica mucho con el gótico. En este caso es muy interesante porque además Viollet-le-Duc, al ser arquitecto, hace un estudio muy exhaustivo de cuáles son las tipologías arquitectónicas, el comportamiento estructural, cuál es la lógica de los edificios. Y eso lo lleva a desarrollar una teoría que lo llama el Diccionario de la Arquitectura Razonada, en la que todo tiene una lógica. Y la arquitectura religiosa se presta al gótico, la arquitectura clásica se presta más a edificios científicos. Y bueno, pues estamos en el momento también del eclecticismo. Y Viollet-le-Duc aboga no solamente por el gótico como el estilo nacional de Francia, sino fundamentalmente por una idea de restauración en la que en esa lógica del edificio, si se ha quedado inacabado o ha sido destruido y hay que retomarlo para volver al uso, él entiende completamente legitimado el llevar al edificio a un estado de plenitud, aunque nunca haya existido, porque entiende que él se ha metido en la cabeza del redactor del proyecto y, por lo tanto, eso es lo que corresponde para ser coherente con la vida del edificio. Bueno, esto que fue una corriente que a lo mejor hoy en día encontramos las limitaciones, pero en esta época fue rompedor, porque fue el primero tomar distancia del presente respecto a la antigüedad y, por supuesto, para impulsarse hacia el futuro y reutilizar los edificios. Bueno, él hablaba como aquí viene, que restaurar no es algo moderno, restaurar no es solamente conservar ni rehacer, es devolverlo a ese estado que decía. Y bueno, pues en su práctica arquitectónica encontramos múltiples ejemplos de esta práctica, ¿no? Es muy conocida la aguja de la Catedral de Notre Dame, en la que efectivamente lleva un estado de plenitud como nunca había existido en el crucero una estructura de ese tipo, pero el análisis de los sistemas de descarga le hace considerar que sea viable, porque además en ese momento cuentan con la artesanía, con la tecnología, con los operarios que saben manejar esos materiales. Hoy en día es inviable ya no solamente por este salto conceptual, sino porque las canteras están agotadas, los operarios no son especialistas y bueno, pues nuestros tiempos son inasumibles, ¿no? En este caso no solamente lleva plenitud con la aguja en el crucero, sino también en el mundo de las gárgolas, que es un mundo que le viene inspirado por los textos de Victor Hugo, por los propios grabados. De hecho, esta imagen es un grabado de Victor Hugo y estas son las gárgolas que diseña, en concreto esta, que la traslada tal cual a la catedral. Por lo tanto, digamos que ese estado de plenitud del edificio le lleva incluso a hacer arquitectura que en ese tiempo podríamos llamar contemporánea, porque está incorporando cuestiones que se han inventado sus coetáneos, ¿no? Por otro lado, también otro ejemplo paradigmático ya en el ámbito civil es el castillo de Pierrefonds, que se encontraba en este estado y que, bueno, pues en ese análisis que él hace,
que hoy en día pues, se ha considerado que combina soluciones anacrónicas, constructivamente puede funcionar mejor, pero no se responde con la verdad histórica. Pero bueno, hoy en día tiene un valor en sí esa intervención de Viollet-le-Duc y no nos plantearíamos eliminarla porque ya forma parte de esa historia del edificio. En el otro lado tenemos al teórico John Ruskin, que es una figura, no sé cómo decirlo, apasionante, ¿no? por lo extremada que es. Es una persona que ama el arte, pinta acuarelas, es íntimo amigo de William Turner, pero luego es una persona que socialmente pues terminó demente, ¿no? Sin embargo, tiene ahí una sensibilidad que yo no sabría decir si viene de antes y es muy británica, pero que yo creo que sí que influiría porque es totalmente contemporáneo de estas viajeras. Y es esa mentalidad de que hay que dejar vivir el edificio y si le corresponde morir dignamente, pues mientras se le pueda, se le pondrán ortopedias, se le reparará, pero lo que no cabe es la recreación en estilo de Viollet-le-Duc. Diríamos en un ejemplo muy burdo, pues que no era partidario de la cirugía estética y prefería la arruga, ¿no? Entonces, bueno, él hablaba de unos términos tan entusiastas como que la restauración era el peor tipo de destrucción, porque acompañaba la falsa descripción de la cosa. Esto evidentemente ha calado también en nuestra cultura, porque nosotros hablamos de los falsos arquitectónicos, por ejemplo, ¿no? No solamente en el comportamiento estructural, sino en materiales que simulan otros, o bueno, pues toda una teoría que evidentemente a nosotros, a través de la vía italiana, nos ha llegado mucho de la teoría de la antirrestauración. Él piensa, por lo tanto, que cuando se termina en un edificio, estrictamente hay que conservarlo para que dure algo más. Por lo tanto, aquí se establece, digamos, una dualidad entre conservar, que sería el término de John Ruskin, y restaurar, que es el de Viollet-le-Duc. Y yo creo que esto es un enfoque o una orientación que a lo mejor nos podría ser de interés para presentar esa aproximación de las viajeras románticas, porque estos son los dibujos que él hace. Bueno, pues los hace de Italia, ¿no? Los hace también de elementos de la naturaleza, incluso de animales. Es muy diferente de los dibujos, de la forma de dibujar y de las cuestiones por las que se interesa Viollet-le-Duc. Y aquí yo creo que es donde puede venirnos también un elemento de contraste, porque evidentemente estas visiones sobre el patrimonio que suponen unos criterios determinados de intervención para restaurar o conservar, suponen también en el ámbito de la exposición de los bienes culturales, cuando tomamos distancia en la escala de los bienes muebles, supone también la adopción de dos museologías distintas. La que habitualmente se llama mediterránea, que viene de esa corriente francesa, que se centra en el objeto como la obra de arte, en lo que lo importante es el valor estético, el placer que produce. Son esas exposiciones centradas en las piezas. Y la museografía anglosajona, pues que es más conceptual, que por eso también hay más desarrollo de museos científicos o de museos de ciencias naturales, porque no van al valor estético, sino sobre todo su objeto final es la educación de la ciudadanía, que es algo que también hoy en día creo que tenemos muy interiorizado, ¿no? Que los museos son servicios públicos y tienen que educar al ciudadano para hacerlo libre. No es meramente un ocio, ni un elemento de lujo, ni de placer de extasiarse delante de una obra. Por lo tanto, este enfoque que en el ámbito de la restauración y en el ámbito del expositivo es tan contrastado, creo que podría ser interesante como elemento de análisis, y luego ya veríamos para la exposición en qué queda, para esa aproximación primera a la Alhambra. Este es un plano de la Alhambra por Rafael Contreras, nos habla pues de ese primer ámbito conocido, aquí queda fuera el Generalife, casi que no está el Palacio de Carlos V, estamos en el patio de los palacios nazaríes. Y aquí pues tendríamos esa postal coloreada en la que evidentemente era un elemento de difusión de la realidad que se veía, pero que hoy en día sabemos que no responde a la realidad histórica, puesto que, por ejemplo, esta reconstrucción del templete con esta bóveda tipo egipcia, pues Torres Balbán nos demostró que evidentemente no era así, que tenían que ser a 4 aguas, o por ejemplo este segundo vaso en la Fuente de los Leones, que también se demostró que era una reinterpretación, digamos, renacentista, romántica, y por lo tanto también tenía que ser eliminada. Por lo tanto, esto que llamamos realidad, porque es lo que se ve, no es exactamente la realidad histórica. Pero es que luego tenemos otra realidad, que es la que dibujan, y en la que, como muy bien hemos visto antes, no sabemos si lo que dibujan es una mejora de la realidad, como nos ha dicho muy bien Margaret, o responde a una traslación fidedigna de lo que se está viendo. Porque también en esta época nos encontramos con la pintura del paisaje al natural. Empiezan esas escuelas de paisajismo, que en España también se incluyen. Es muy potente la figura en Andalucía de Carlos de Haes, y por lo tanto no sé hasta qué punto hay ese trasvase entre el paisajismo británico y el paisaje
paisajismo que se hace aquí en Andalucía, ¿no? Aquí, bueno, pues he incorporado también la acuarela de la Spanish Society, imágenes de Richard Ford, y sería maravilloso que hiciéramos como elemento de trabajo un collage de las imágenes más relevantes de todas las viajeras, para ver dónde se fijan y cómo se fijan. Por lo tanto, si avanzamos en ese proceso de valorización, he querido marcar en azul como esas fechas claves que suponen puntos de inflexión en la comprensión de la Alhambra, con acontecimientos negativos, como es la propia Guerra de la Independencia, pero que, como digo, es un punto de entrada de personas que vienen con una motivación bélica, pero que luego regresan con otro tipo de motivación y, por lo tanto, es un elemento que permea en el territorio. Tenemos esos cuentos de la Alhambra de Washington Irving que incorporan la mirada del otro. Hacía falta que vinieran de fuera para que nos dijeran lo que teníamos, y aquí sería maravilloso que sacáramos como elemento de trabajo una relación con todas las fechas de todos los escritos de todas las autoras, y vamos viendo cómo se intercalan con las de los hombres también, porque nos interesan todas las miradas, para ver pues también en qué etapas del monumento coinciden esas miradas, ¿no? Porque tenemos un interés en la época de Rafael Contreras, como decía, esas restauraciones que son ensoñaciones de alambrismo y en las que el propio Rafael Contreras construye maquetas que vende como elementos de, no sé si llamar de souvenir, pero que efectivamente pues dan una Alhambra alternativa, ¿no? Más mercantilizada o más divulgativa. También tenemos la implicación de nuevo de la corona con Isabel II, ese paso de titularidad al Estado, que es fundamental para cambiar el modelo de tutela, porque implica ya su declaración como monumento nacional en 1870. Y esta fecha también creo que es muy importante diferenciar las viajeras de antes y de después, porque a partir de este momento, cuando el Estado se hace cargo, se hace un primer catálogo de los bienes muebles para precisamente tener el control de esas antigüedades que van y vienen y que se regalan como souvenir o se malvenden o se roban, se expolian. Se ponen ciertas normas en las intervenciones, se incorpora la Generalife a la visita y también pasan acontecimientos como incendios o terremotos, ¿no? Creo que todo eso no es la Alhambra calma que nosotros conocemos, sino que es en plena ebullición, ¿no? De un edificio que está en ruinas, se quiere recuperar, pero está vivo, hay gente dentro, viven muchos extranjeros, un alemán en el Partal, que hasta hace menos de un año no entregaron una pieza de artesanado que devolvieron. Es decir, es un momento de plena ebullición en el que se construye la Alhambra como monumento y en que yo creo que es muy importante ver las viajeras en qué momento se incorporan a esta visita. Por supuesto, ese proceso de valorización prosigue y prosigue con otros arquitectos conservadores, que bueno, yo destacaría Torres Balbás por su implicación en la Carta de Atenas, y también he destacado las distintas fechas en las que hay una intención por dotar este espacio de un museo en el que no solamente sea el inmueble o el conjunto monumental de palacio, sino las piezas de la colección que también nos ha explicado Purificación, ¿no? Y cómo se va, el cambio de denominación lo que implica también es un cambio de enfoque, un museo arqueológico, un museo nacional de hispano-musulmán, un museo de la Alhambra, que es lo que al final ha quedado, ¿no? Un museo de sitio que complementa la visita al conjunto monumental. Y con esto, bueno, lo que quiero era dar unas pequeñas claves y que los compañeros ya pues entrarán a la cuestión de cada una de las especialistas. Gracias. Yo soy María Ángeles Conde Parrilla de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y pertenezco a lo que es área de inglés, filología inglesa, traducción, a un grupo de investigación que tenemos allí en la Universidad Pablo de Olavide y pues en relación a la cuestión de las viajeras, a la aportación de las viajeras, a mí me interesa sobre todo, voy a hablar aquí hoy de una de ellas, Emmeline Stuart Wortley, que ya Alberto ha presentado de una manera, en fin, pero me interesa sobre todo ver un poco cómo plasman ellas lo que ven. No tanto lo que ven, que también es interesante, sino cómo lo ven. Comentabas antes, Aurora, estos retratos son una representación realista, real de la realidad, o están así un poco mediados por una interpretación subjetiva que ya se trae de casa. Entonces, en este sentido, a mí me interesa pues ver este aspecto, ¿no? Stuart Wortley fue escritora y viajera inglesa del siglo XIX,
Pero ella sigue una pequeñita, para centrarnos un poco, pues yo estaba un poco con tantas ideas que digo, vamos a centrarnos un poco, porque si no, todo un poco como desperdigado, ¿no? Siguió la senda de viajeros antes que ella. Ella venía con su agenda perfectamente preparada. Ella se quedaba, tomaba las mismas diligencias que otros, se quedaba en los mismos hoteles, veía los mismos monumentos y hasta el guía de viaje, Pensaquén, es recurrente, aparece a lo largo de los años y dice, pero este hombre ¿cuántos años vivió? Por Dios. Un judío que era gibraltareño y realmente intérprete y conocedor de todo esto. Entonces, lo que me interesa, como digo, más allá de lo que ella ve, es el cómo lo ve. Es decir, su discurso refleja el discurso imperante, que por una parte es romántico, exoticista, orientalista, historicista, como venimos subrayando, pero que también es muy victoriano. Es muy victoriano porque refleja el discurso imperialista, etnocentrista, incluso en muchas partes, la verdad es que en este sentido hay que leerlo desde esa perspectiva, es chauvinista. Por ejemplo, hablando de Nelson o de las contribuciones de los ingleses a la historia, incluso a la derrota de Napoleón, despreciada por esto, por los españoles, ¿no? Entonces, ¿cómo ella pretende conocer al otro, qué motivos la llevan a viajar, pero acabamos viéndola reflejada a ella misma, como si fuera una ecografía, de manera que los ultrasonidos son como los estímulos que se van transmitiendo, pero que en realidad rebotan en su yo y vemos su yo en la obra, en el Sweet South, en este sur tan dulce, ¿no?, que nos pone en el título. Y bueno, y por otra parte, también es muy interesante el ver cómo ella escribe para un público. En este sentido, no es solo que vaya tomando notas en plan diario, que vaya recogiendo todos los estímulos, todas estas impresiones que tiene, sino que ella escribe concretamente para un público que es inglés, es culto, aristocrático, etcétera, que quizás esté muy centrado en un público femenino inicialmente, desde su perspectiva, y que quizás no fuera a viajar. Entonces ella lo que plasma es por qué viaja. ¿Y por qué viaja? Eso es muy interesante, porque evidentemente, y viajó muchísimo, le interesa conocer otras culturas, pero no a lo mejor con esta curiosidad más técnica o más científica, sino que lo hace en gran medida, se trasluce de su obra, por un afán de libertad, de huir de esa sociedad victoriana y verse en otro ambiente donde ella es dueña de su destino, ella escribe su destino. Y en este sentido, pues es muy interesante el ver esta visión, ¿no?, y cómo la plasma, lo que ella va buscando, lo que encuentra y cómo lo plasma. Y en este sentido, ya una línea de investigación un poquito más amplia que me interesa es ver, contrastar esta obra de Stuart Wortley, que como digo es muy etnocéntrica, con la de otras escritoras. La de otras escritoras quizás de un ámbito más anglo-irlandés, o incluso irlandesas, aunque las irlandesas no viajaban tanto y desde luego inicialmente en los siglos XVI y XVII por motivos políticos, no eran viajeras, sino que eran exiliadas. Bueno, a ver, muy rápidamente se insiste mucho en que muchas de estas viajeras son aristócratas. Y sí, efectivamente, era hija del quinto duque de Rutland y prácticamente, o sea, este era uno de los mayores hacendados de toda Inglaterra. O sea, es que estamos hablando de la nobleza más alta. La hija de Emmeline Stuart Wortley, Victoria, pues su madrina fue la futura reina Victoria. Es decir, ellos no viajan por necesidad, sino que viajan por otros motivos. Su madre también era terrateniente, hacendada de la nobleza, etcétera. Se casó con Charles Stuart Wortley, también barón de Wardcliffe. Entonces estamos siempre buscando todas las casas nobiliarias, ¿no?
Es curioso, ahí en la esquinita aparece un libro de Victoria, pero Victoria, la hija, es muy interesante y esto lo pongo como algo anecdótico. Ella viajó en primer lugar con su marido, cuando su marido murió, pues entonces viajó con su hija. El caso era viajar, no quedarse en casa. Y esta obra la escribió, esta de A Young Traveler's Journal of a Tour in North and South America, la publicó teniendo solamente 12 años, es decir, que desde luego algo sí que hizo la madre, aunque no tuviera un público, no fuera un bestseller su obra, pero desde luego sí que transmitió este afán de conocer a la hija y después también a la nieta, que escribió una biografía, un relato de tanto de la abuela como de su propia madre, tanto de Emmeline como de Victoria. Entonces es importante el saber estas viajeras de dónde vienen, qué las mueve a viajar, a salir de su entorno, ¿no? Muy victoriano, como digo en este caso. Ella escribió muchas obras, era escritora, escribió poesía, muchas obras, antologías poéticas, también escribió algo de teatro, libros de viaje. Por ejemplo, también esto fue editora de un anuario muy conocido en la época, de Keepsake, y que la hizo pues entrar en contacto con escritoras, como por ejemplo Mary Shelley. También es interesante que asistió a lo que fue la Gran Exposición Mundial de 1851 y escribió 2 extensos poemas, es decir, que toda esta realidad tan práctica inglesa, ¿no? Tan poco estética pero tan práctica, todos los avances científicos y tecnológicos, pues ella está ahí, está presente, lo recoge. Viajó, como digo, por todo el mundo, todos los continentes, Europa, América, murió en Tierra Santa, de enfermedad, y escribió The Sweet South. Esta obra, como bien indicaba Alberto, la escribió a título general, pero la escribió para uso privado. Y a nivel editorial se indica que se llevó a imprenta sin la valiosa supervisión de la autora. Y ciertamente se ve un estilo que a lo mejor podría haberse pulido más, podría haberse recortado. Estamos hablando de 2 volúmenes que en total suman 800 páginas y mayormente pues, se desarrolla en Andalucía. Entonces pues tiene mucho muy retórico, muy retórico. Ok. Estuvo, según relata la nieta, pues estuvo en Granada en 2 meses con su hija Victoria y con 2 acompañantes más. La hija era adolescente. Entonces, esto es interesante porque hace que, por ejemplo, a nivel humano se fije, aparece en varios momentos en los juegos infantiles y los describe con todo lujo de detalle. Uno de ellos es muchachos, unos niños jugando a toreros, ¿no? Y entonces, por supuesto, siempre de una perspectiva un poco peyorativa, un poco superior, pero es interesante ver cómo refleja este mundo. Aquí vemos también en el libro los 2 volúmenes, no están ilustrados, solamente aparecen dos grabados, ¿no? Pero este es uno de ellos, el de la diligencia, el viaje. Como indicaba también, dedica páginas extensas a describir cómo era el proceso, no ya solo de la preparación del equipaje, lleva las sábanas, las enrollas bien, las envuelves en tal, tremendo todo, llévate tenedores, sino que también un poco el problema para coger, para tener billetes, ¿no? Cómo se creaba en este justo momento en el que ella quiere viajar a Granada, en ese momento se inicia una nueva línea, rápido todo el mundo a coger billetes, parece como si fuéramos todos a coger el AVE, a lo mejor en un fin de semana muy, no sé, concurrido, ¿no? De Granada yo me voy a centrar solamente en 2 detallitos. Por una parte, lo que se refiere a la ropa. Aquí aparece el majo, ¿no? Estas ilustraciones no están, como digo, no están incluidas en la obra, pero ella se centra en la descripción de Granada, pues tratan a la ciudad y a los ríos, a los paisajes y a sus habitantes, monumentos, tiendas, hoteles, tradiciones, expresiones, hablas. Habla de fandango, de toros, de juegos infantiles, de la historia reciente y de la pasada, pero sobre todo de la Alhambra. Y concluye su viaje, su visita a Granada, con un poema escrito por ella tanto en inglés como en español. La traducción es un poco libre, esto es cierto.
En uno de los pasajes describe a un muchacho vestido de majo siempre con el tono superior y peyorativo, ¿no? Dice, aquí se divierten unos pequeños granadinos y nos divierten grandemente a nosotras con sus extrañas maneras. Un átomo de muchacho pavoneándose, vestido con su traje de majo, todo borlado y fajado y abotonado, y con esa varita pelada en la mano, el doble de grande que él, y con unos pañuelos bordados colgando de unos ridículos bolsillitos. ¿Lo escuchan canturreando un fandanguito con una vocecita que suena como la corchea más aguda de una caja de música? ¡Viva la sal y salero! La sal se le va cayendo y como yo voy detrás, toda la voy recogiendo. Bueno, con alguna, esto lo pone en español, con alguna errata, ¿no? Aunque ya estudió español. Los fandangos le llaman mucho la atención por, como no, las exageraciones, los sinsentidos, pero también por los elementos que tiene poéticos. También incluye pregones, los pregones con los que los vendedores ambulantes van atronando todo desde la mañana, desde primera hora de la mañana, ¿no? Y resalta pues el ingenio o el costumbrismo o la realidad del momento. Estos sí que son aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en cortes de vestidos a cambio de ropa vieja, es decir, un intercambio, no una compra, sino un intercambio. O, por ejemplo, componer los lebrillos útiles de la casa, de la cocina, garbanzos y altramuces, o bueno, ya lo escribe como puede, ¿no? Como le han dicho, como le indican, porque la verdad es que no son muy conocidos. Buenas ratoneras vendo. Efectivamente, ratoneras, pues bueno, porque eran un poco los tiempos, ¿no? Entonces, aquí se comentó antes el rechazo a la modernidad, un poco paradójico, porque es una escritura un poco paradójica. En un momento, no aquí en Granada, pero pide por favor, suplica que las mujeres no adopten la moda parisien, ¿no? de los sombreros, porque eso supondría la pérdida de la mantilla. Hay que mantener la mantilla como sea. Si ya nos centramos en la Alhambra, aquí lo curioso de la Alhambra es que ella, cuando la visita, ella quiere ir a otro mundo, no va a un mundo real, sino que quiere ir a otro mundo. Dice, se entra por una puerta doble, no hay ningún soberbio mameluco, formando, armado y orgulloso, no hay ningún jefe árabe ni moro majestuoso, andando con regia dignidad y majestuoso semblante y paso. Por ahí deambulan, parece que sin nada que hacer, siempre vago, unos individuos de aspecto lamentable y cetrino, como necesitados urgentemente de alguna píldora o correctivo semejante. Pero nosotras no creemos en nada ni en nadie más que en el moro. Desde el momento en que pasamos bajo esa mano mágica que nos ha agarrado fuerte, pese a estar abierta, sentimos como si esos 5 dedos místicos nos estuvieran apretando el mismísimo corazón. Creemos en el moro aquí y ahora. No creemos en nada ni en nadie más. En otros tiempos y lugares, los neveros, carboneros, pintorescos holgazanes y haraganes españoles podrían resultar de interés, pero aquí su mera existencia más parece una impertinencia frívola que requiriera la más abyecta disculpa. También habla de los galeotes, pero la pena de galera se abolió de forma definitiva en 1803. Se refiere a los prisioneros de la Alcazaba. Y dice que, bueno, que ojalá, en vez de esa gente tan desagradable, ojalá tuvieran unos cuantos moros mansos paseándose con su ropa de amplio vuelo y largas barbas. En otro punto dice, olvidemos, insiste en esta idea, olvidemos a los mendigos, criminales, inválidos y a todos, excepto a los largamente olvidados del pasado, excepto a los califas de Occidente, a los hijos del Islam, que aquí han gobernado, gozado, glorificado, triunfado, caído y expirado. Esta contraposición entre el presente, ¿no? Entre los habitantes de la Alhambra que están ahí en estas casas destrozadas después de la invasión napoleónica, ¿no? Y que están un poco reconstruyendo, viviendo en chozas como pueden, los que iban a la plaza de los aljibes, allí a la tasca a tomar, a beber o a jugar a pelota, ¿no? Contrasta con el pasado mitificado, con estos mamelucos, con estos califas, ¿no? Hasta incluso se atreve con el marqués de Campotejar, el alcalde propietario del Generalife, y dice que más le valía vestirse de moro y dirigirse como tal para deleite de las visitas. Ella se centra en los
el aspecto, este sería el aspecto de los tipos que describe, y después el aspecto de los espacios, ¿no? Y ya con esto pues concluyo. Nos presenta pues lo que sería la plaza de los aljibes, con estos, la imagen está cortada, ¿no? Pero con estos habitantes pues ahí un poquito pues merodeando, en fin, buscándose la vida. El patio, y también ofrece un contraste muy fuerte entre la descripción suya del patio de los leones y la sala de los abencerrajes. Del patio de los leones, esto lo voy a leer, pero en fin. Luego, debido a su pequeño tamaño, una se tiene que acercar en extremo a esas caricaturas de leones, que resultan muy caseras y diminutas. Pero estos feos perritos falderos de leones parecen todavía más absurdos porque tienen una boquilla en la boca. No boquillas para fumar, ella utiliza la palabra pipe, como pipa, no boquillas para fumar, querido lector, sino caños para el agua. Tienen las patas rechonchas y los rostros barbados. Son tan realmente desafortunados como poco leoninos. Los 12 leones sostienen, y esto es interesante, una pila de alabastro. Creo, dice, que esta fuente, en 1853, cuando viajó a Granada, creo que esta fuente es la única que se ha restaurado y, según tengo entendido, a veces la ponen en marcha. Antiguamente había fuentes perladas y burbujeantes, con agua saltando y chispeando en todas direcciones, como si fueran las lágrimas incontenibles del pobre moro turbado, siempre fluyendo, siempre brotando. Es interesante saber que las fuentes no estaban en funcionamiento porque efectivamente se pierde un encanto notable de la Alhambra. Y por último, de la sala de abencerrajes, me temo que aquí no voy a leer nada porque ella le dedica 6 páginas. Esto ya es emoción pura. Aquí refleja ya una fascinación, un hechizo, un mundo de ensueño donde ella quiere entrar cuando viene a la Alhambra. Aquí es transportada en un prolongado arrebato, no ya estético, sino místico, realmente, como digo, de 6 páginas. Es curioso cómo va pasando de estas comparaciones con elementos de la naturaleza, plantas, aves, a otros elementos, al agua, etcétera, ya a pasar a decir que que está hecha de aire entretejido y rocío petrificado y rayos de luna amasados, forjada con los ondulantes y flameantes hilos dorados del sol naciente y poniente. Dice también, es un espléndido caos de luces y matices y olores y delicias. Y dice también, es un suntuoso sepulcro de la belleza. Realmente, y esto sintetiza muy bien un poco su visión, porque viene a algo a una belleza sublime, pero que la traen desde una visión muerta del pasado, que no está viva en el presente. Y bueno, esta es mi contribución y pues muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles y Aurora. Antes, por supuesto, muchísimas gracias a Alberto por la invitación y a las instituciones que han hecho esto posible y al público asistente, por supuesto. Bien, pues yo, como María Ángeles, también soy profesor en el área de Filología Inglesa en la Universidad Pablo de Olavide, una universidad pública y de calidad, como nuestro rector repite, sin cansarse. Yo siempre me he acercado a la figura de Ellen Whishaw en su faceta literaria, en su faceta de novelista y en su faceta de editora literaria. Pero verdaderamente ella tuvo una vida posterior, una vez digamos, se frustraron sus ambiciones, ¿no?, literarias. Tuvo una vida muy interesante y tuvo una vida de viajera y tuvo una vida en la que se dedicó profundamente y en cuerpo y alma a la arqueología. Al estudio digamos, de la etnografía, la antropología, y
y además eso logró conjugarlo, y es aquí uno de los elementos, digamos, de fascinación para mí, con lo que hoy en día llamaríamos activismo social. Ella se comprometió con digamos, determinadas situaciones sociales y con personas desfavorecidas de su tiempo. Como viajera, que eso también es lo que nos ocupa, fue una viajera diferente en muchos aspectos, podríamos decir una viajera de segunda generación, porque lógicamente ella heredó toda esa fascinación romántica, ¿no? Ella, por supuesto, leyó a Washington Irving, a todos, probablemente fuera también, estuviera, digamos, en su órbita, ¿no? Muchas de estas autoras que publicaron libros de viajes, ¿no? Y donde de alguna forma pues reflejaron toda esta fascinación por el pasado, ¿no? Por el exotismo, ¿no? Pero ella dio un paso más, porque ella viajó a Andalucía, viajó a Granada, sobre todo pasó más tiempo en Sevilla y sobre todo pasó muchísimo más tiempo de su vida en Niebla, el pueblo de Huelva. Pero en este caso, la forma en la que ella trasciende, ¿no? ese arquetipo de viajera, lo hace porque simple y llanamente se afinca. Ella se afinca primero en Sevilla y después se afinca en Niebla, donde fallece, pasa 20 años y donde fallece, donde siguen estando todavía sus restos, aunque no se sabe muy bien dónde fueron a parar, pero bueno, creemos que sigue en Niebla. Pues, en primer lugar, ella tuvo, como mencioné anteriormente, ella tuvo dos vidas, ¿no? Tuvo una primera etapa en la que ella venía de también de una familia, digamos, económicamente acomodada, sin problemas, ¿no? De una burguesía o de una semi-aristocracia un poco venida menos. Y ella escribió 4 novelas. Ella fue editora de varios números de una importante revista literaria, donde editó a figuras de prestigio como Walt Whitman, Vernon Lee, Oscar Wilde, George Bernard Shaw. Editó muchos nombres, ¿no? que hoy, pues, lógicamente, ¿no? Pues tienen una resonancia muy importante. Pero precisamente el último autor que he mencionado, George Bernard Shaw, fue, digamos, el causante, ¿no? de su abandono, ¿no? temprano, en mi opinión, de la carrera literaria. Ella se casó, al poco, se casó con Bernard Wishaw, de ahí el apellido. Su apellido de soltera era Abdi Williams. Y la figura de Bernard Wishaw, lógicamente, influyó en su vida o su proyección profesional posterior, ¿no? Porque Bernard Wishaw dedicó parte de su vida al reformismo educativo, pero también tenía una carrera en la diplomacia y también era un apasionado por la arqueología y los estudios históricos, arqueológicos y etnográficos. Es con él con el que llega a Sevilla en el año 1902, se afincan en Sevilla, él como cónsul de Gran Bretaña y ella comienza rápidamente a entreverarse y a integrarse en el tejido social y cultural de Sevilla, y también con la comunidad británica. Que era todavía, pues, muy notable, también como en la provincia de Huelva, aunque lógicamente en su caso, pues, ellos no tenían que ver tanto con todos los procesos relacionados con la industrialización, etcétera, etcétera. Ellos pasan en Sevilla 10 años hasta que él muere. Él está enterrado en el cementerio de los ingleses de San Jerónimo, en Sevilla. Y ellos pasan 10 años en Sevilla y cuando él muere, ella se traslada definitivamente a Niebla. Pero durante esos 10 años, ellos viajan por Andalucía y viajan mucho.
y vienen aquí, y vienen a Granada y vienen y visitan la Alhambra. Hay muy poco testimonio en todas las obras que publican, tanto conjuntamente como de forma individual, posteriormente relacionadas con la arqueología, con la etnografía, con las artes y costumbres. Hay muy pocas referencias a la Alhambra, pero son incontestables, ¿no? Y van desde lo puramente anecdótico. Yo siempre me resulta me parece muy sugerente, ¿no? Que ella precisamente en el volumen My Spanish Year, que publican en 1912, que es el año que, si no recuerdo mal, muere su marido, hace un comentario, ¿no? Es una indicación, ¿no? a viajeros, a futuros viajeros y viajeras, ¿no? que quieren venir desde Sevilla a Granada, ¿no? Y les hace una recomendación sobre la pronunciación, ¿no? de Granada. Les dice que por favor pongan el acento en la sílaba correcta, porque que en vez de decir, porque por lo visto pues decían, en vez de Granada en la estación para pedir el billete, ¿no? pues comprarlo, pues decían Granada, ¿no? Entonces decía que el de los billetes en la estación de Sevilla les daba billetes para Málaga. Entonces eso ya nos da pistas, ¿no? que claramente ella ya tenía, lógicamente, esa mentalidad de viajera y práctica, ¿no? de algo evidentemente muy práctico. Yo he rastreado todos los libros, hay, como digo, muy poca referencia, pero la evidencia es incontestable. Y además es una evidencia que tiene que ver mucho también con donde ella recala finalmente, que es Niebla. Ayer, precisamente, en un paseo que dábamos por Granada, se lo comentaba a Aurora, digo, viendo todo el emplazamiento y viendo todos los jardines, viendo toda la vegetación, ¿no? de alguna forma, y salvando las distancias y las diferencias obvias de magnitud física, porque lógicamente es mucho más pequeño, pero recuerda muchísimo el Castillo de Niebla, también conocido como Castillo de los Guzmanes, recuerda muchísimo el emplazamiento físico, ¿no? El río Tinto tiene un codo muy pronunciado también, entonces hay un paseo ahora mismo un poco abandonado que pues podría perfectamente pasar, ¿no? por un paseo por la Alhambra, ¿no? Entonces esa es digamos, la tesis que subyace esta pequeña comunicación. Ella, la fascinación que siente cuando visita la Alhambra, de alguna forma le marca el camino para toda la actividad posterior que va a desarrollar durante más de 20 años en Niebla, como pues creando desde sociedades culturales hasta una escuela de arqueología, donde cuyos frutos de alguna forma confluyen en un museo. Ella crea un museo en Niebla donde toda esa actividad de tipo arqueológico y de tipo de investigación etnográfica pues queda, digamos, musealizado y donde ella durante años intenta mantenerlo con financiación de la propia comunidad británica, sobre todo, financiación privada, porque estamos hablando de un museo privado. Ella, en cierta forma, hay un paralelismo también muy marcado con lo que le ocurre a Washington Irving, ¿no? Porque él llega aquí a la Alhambra, ¿no? Y en una edificación abandonada, ¿no? Pues la elige, ¿no? como su centro, digamos, de operaciones, ¿no? Y Ellen Whishaw hace exactamente lo mismo, coge en una de las puertas, la puerta que queda más cercana a la actual, bueno, puerta de las Torres, más cercana a la actual puerta del Buey, en Niebla, pues ella aprovecha y ahí es donde construye o termina de construir el museo donde va mostrando y va clasificando, catalogando y almacenando también todas estas piezas. Hablaba también ayer con Margaret, le comentaba, ella, y yo creo que con esto voy a terminar el esbozo y ya le cedo la palabra a Sara. Ella, el recuerdo latente que queda de Ellen Whishaw en Niebla, tiene sus
luces y sus sombras, ¿no? Por un lado, la sombra de la posibilidad, ¿no?, de que muchas de esas piezas fueran expoliadas. Antes se ha mencionado, ¿no?, el posible expolio, ¿no? En este caso, ella quiso poner en valor el patrimonio. Es verdad que desde una posición también de neocolonialismo, ahora para nosotros postcolonialismo o decolonialista desde nuestros enfoques teóricos, ¿no? Pero ella de alguna forma contribuyó a valorizar el patrimonio de Niebla, que lógicamente nunca se le había dado, porque Niebla, toda la muralla, pues eran edificaciones de muy poca higiene, todo muy abandonado, no vivía población, pero no era básicamente, las condiciones de habitabilidad pues no eran las mejores. Entonces ella en esta parte de la muralla construye y la aprovecha para su museo y también para su residencia. Todavía se conservan, si van alguna vez a Niebla, si visitan, toda esa parte de la muralla, se conserva todavía los vestigios, ¿no?, de todos esos arcos, pequeños arcos, cuando se restauró, ¿no? Porque yo imagino que hubo añadidos que no fueron verdaderamente, que no eran originales, ¿no?, como sí lo son las torres. Entonces, como decía anteriormente que le comentaba a Margaret, la sombra, ¿no?, del expolio tuvo mucho que ver porque ella en un momento necesitó financiación para poder seguir manteniendo el museo. Y vendió piezas. Ella era miembro también de la Hispanic Society, de hecho ahí aparece la carta de membresía que le enviaron. Ella vendió piezas tanto a la Hispanic Society como al British Museum, al Museo Británico. Pero claro, ironías de la vida. Cuando ella muere, el museo, los fondos del museo van pasando de una estancia a otra del pueblo, hay muchísimo expolio, hay muchísimo robo, las piezas se van perdiendo y como decía antes, ironías de la vida. Muchas de las piezas que actualmente se conservan son precisamente aquellas que vendió tanto a la Hispanic Society como al British Museum, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues bueno, ¿no?, todo hay un equilibrio, ¿no? Y ya pues con esto pues quería... Y por supuesto, una cosa que se me ha olvidado muy importante, ¿no? Antes decía yo que logró conjugar también su interés por el activismo social. Por supuesto, en su escuela arqueológica, de arqueología, perdón, o a través de ella, o como de alguna forma como catalizador de sus... ella mejoró muchísimas viviendas, llegó a construir viviendas, una zona que está muy cerca del Arrabal, que como sabemos siempre en los pueblos y en las ciudades es una zona siempre deprimida, ¿no? Entonces ella logró que todos los trabajadores que trabajaban en la escuela pues tuvieran unas condiciones de vida más dignas. A ella verdaderamente pues esto le venía de toda esa pasión también que sentía en su momento por el prójimo y por la justicia social. Y yo ya con esto pues creo que voy a concluir. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al Patronato de la Alhambra, al Centro de Estudios Andaluces y en especial a Alberto por esta oportunidad que nos estáis brindando de juntarnos a pasar un par de días y un par de años trabajando en este tema. Yo soy una asturiana afincada en Alicante hablando de la Alhambra, con lo cual mi mirada ya es la del otro hablando del otro. Mi presencia aquí, en realidad, le he dado para el otro lado, se debe al proyecto que tenemos, bueno, que estoy coordinando desde la Universidad de Alicante y en el cual Alberto está implicado y por eso me ha invitado a participar en esta futura exposición. Y bueno, esto es simplemente los agradecimientos institucionales que se deben en estas circunstancias. Y hoy voy a hablar de Maud Ho, que es una escritora e historiadora del arte de los Estados Unidos y que es hoy en día una figura bastante desconocida, pero como pueden ver aquí fue bastante prolífica. Escribió 21 libros de ficción,
artículos y cuentos, fue periodista de investigación, estuvo implicada en el movimiento por el voto de las mujeres, porque además ella era hija de Julia Ward, de quien escribió precisamente una biografía, y por ello obtuvo el primer premio Pulitzer de biografía en el año 1917. Hoy vamos a hablar, en realidad, de su libro Sun and Shadow in Spain, que fue publicado en 1908, pero que en realidad nos cuenta el viaje de Maud Howe en España en 2 etapas. La primera se produce en 1894, en lo que ella dice que es una visita de una semana. A mí no me salen las cuentas, pero bueno, ella insiste y de hecho dice esa semana en España solo se puede comparar a un cuento de las 1001 noches. En esta primera visita entra por Gibraltar, pasa por Ronda, Sevilla, Córdoba, Granada y Tánger. Yo no sé si en 1894 era posible hacer este itinerario en una semana, podemos estudiarlo. Y es muy interesante ver cómo en esa primera visita habla de esa semana que se puede comparar al cuento de las 1001 noches y utiliza la metonimia que antes hablaba Alberto de España-Andalucía, ¿no? Después, entre 1905 y 1906, pasa 6 meses en Madrid, en casa del pintor José Villegas, que en aquel momento era el director del Museo del Prado. Entonces, su vinculación con el arte español es muy relevante, no viene tampoco al caso para esta ponencia, pero realmente mi teoría es que Sun and Shadow in Spain en realidad Sol y sombra en España, en realidad es un libro que es una excusa para promocionar la obra de Villegas en los Estados Unidos, o una de las excusas que utiliza, porque incluye grabados de Villegas, incluye cuadros. El cuadro que enseñó antes Alberto de Maud Howe es precisamente un cuadro de Villegas que está en paradero desconocido, no se sabe dónde está, pero es un retrato de Maud Howe realizado por este pintor. Bueno, vamos a pasar a hablar del apartado de la Alhambra, es el capítulo 8 de su libro, y el capítulo 8 empieza con este tango de Granada, que ustedes conocerán, que yo no conocía, que dice: quiero vivir en Granada porque me gusta el oír la campana de la vela cuando me voy a dormir. Y es precisamente la atención a la campana de la vela lo que abre el capítulo. Sin embargo, su visión de la campana de la vela no es una visión arquitectónica, sino que nos cuenta la historia de María y Encarnación, que son las guardianas de la campana de la vela. Entonces entramos en esta esfera que comentábamos antes de la visión privada, de la visión doméstica, de la visión de los encantos, de los secretos y del día a día de cómo funciona, ¿no? Ellas son las guardianas y refleja o les pregunta si se sienten solas en invierno, cómo pasan el invierno. Entonces ellas dicen: cosemos, a veces leemos en voz alta y demás. Y además hila esa domesticidad con la historia de la Torre de la Vela, porque cuenta cuando cayó un rayo en la Torre de la Vela, que debió de ser el incendio de 1890, en el cual sus padres estaban siendo los guardianes y demás. Entonces, bueno, entronca muy bien esta domesticidad y esta visión más artística del patrimonio de la Alhambra. Howe tiene una ventaja también, que es que habla español. Entonces, eso se refleja mucho en su trayectoria. Además de incorporar estas coplas, ella ilustra e incorpora a su libro numerosas ilustraciones y fotografías. Curiosamente, y aquí las historiadoras del arte de la sala seguro que nos pueden echar una mano de cara a la exposición, no dice de quién son las fotografías y no dice de quién son las imágenes. Entonces tenemos a lo mejor ahí un trabajo por realizar, ¿no? Bueno, pues ahí pueden ver el Patio de los Leones y el Generalife, que son 2 de las imágenes que incorpora esta ilustración de la Puerta de la Justicia, otra fotografía de la Torre de la Cautiva, y luego también incorpora una imagen de los gitanos en el Albaicín, otra de la Puerta del Vino y otros patios de Granada. Entonces, a pesar de que es un capítulo corto, porque es solamente un capítulo dedicado a Granada, incorpora 8 imágenes para sus lectores y lectoras, ¿no? Después he seleccionado dos citas. A ver, mejor, sí. Esta que me encanta, y de hecho creo que es la mejor cita de todo el libro, en la que habla de la experiencia de visitar Granada como una experiencia vital, comparable a deslizarse por un tobogán por primera vez
o enamorarse, ¿no? Dice, algunas cosas deben vivirse para ser comprendidas. Enamorarse es una de ellas, las cataratas del Niágara otra, deslizarse por un tobogán por primera vez la tercera y la Alhambra la cuarta, ¿no? Luego es curioso también porque su acompañante le pregunta si está disappointed, si no le ha gustado mucho la experiencia, y dice, sí, estoy totalmente decepcionado porque esto es lo mejor que he visto después de la Acrópolis, ¿no? Entonces, compara, y volvemos también a esa equiparación de la Alhambra con las grandes obras arquitectónicas y artísticas de la humanidad. Y después, la segunda cita que he traído es una comparación, que es la que da título a mi presentación. Dice, los robustos muros son el caparazón de la ostra. Los patios de hadas y las salas pintadas con los tintes del arco iris, el amanecer, el mar y la luna son el interior de la concha. La perla, en la sala de Dos Hermanas, el apartamento de invierno de la sultana, tuve una visión de la lindaraja de Irving. No recuerdo cómo se describió su perla del harén, pero la cara que vi o con la que soñé mientras me sentaba en ese palacio de ensueño fue la cara de la mujer más hermosa que vi nunca. Esta cita resume muy bien tres ideas. Una, la visión de la Alhambra como elemento exótico y orientalizante, que vuelve a esa idea del cuento de las mil y una noches, del patio de los cuentos de hadas y demás, pero además entronca con la tradición literaria, la herencia literaria de Washington Irving, de la cual una autora norteamericana no se puede despojar con tanta facilidad, y a su vez entronca con las leyendas y la historia cultural de la Alhambra, porque nos incorpora con la visión de la sultana Aisha en el patio de Lindaraja, ¿no? Entonces, simplemente esto es un esbozo de algunas de las ideas de Montjo. Como vamos justos de tiempo, prefiero detenerme aquí y si hay alguna pregunta, pues hablamos más en detalle. Bueno, pues como es una mesa redonda, esperamos que participéis. ¿Alguna cuestión que queréis comentar o preguntar a los ponentes? A mí algo que me llama la atención, porque yo también vengo un poco como de externa, ¿no? Me he aproximado, pero bueno, son personajes que no los conocía tanto. Entonces, por un lado, me sorprende que sean desconocidas estas visiones, pero por otro lado me resultan muy cercanas, empatizo mucho, porque sin ser romántica, pero creo que esa cotidianidad que nos cuentan, ya sea para criticar o para quedarse extasiada por una vez en la vida, creo que es muy actual, muy contemporánea, esa aproximación a la naturaleza, el acercarse a las personas y preguntar. Bueno, es una manera quizás también muy... Esta aproximación a través de los sentimientos, ¿no? Yo hablaba de los franceses, o sea, de esa museología francesa y la museología británica, una muy del objeto y otra más del sentimiento, del conocimiento. Y yo creo que estas viajeras se prestan precisamente a ese tipo de exposición, porque aunque nos apoyemos en el discurso, en la belleza de determinadas piezas que tendremos que identificar, pero eso sin el apoyo de la mirada, pues no sería la exposición que estamos contando, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Que ese contraste entre desconocido y rabiosamente actual. ¿Cómo lo veis? Yo lo que veo, o sea, es que como decía antes, aunque estas obras sean de circulación privada, otras muchas se publicaron y se vendían y pero esto tenía un público, esto tenía una difusión. Entonces yo veo que en este sentido toda la obra que hicieron, aunque no se haya traducido, aunque permaneciera un poco más oculta, pero por una parte los círculos más cercanos y después por otra parte en la actualidad está teniendo su difusión, entonces esto da su fruto. En este sentido, claro, yo creo que ahora mismo se ve lo que es el viaje, el desplazamiento, con otra mirada, ¿no? Pero
pero yo veo que dieron un fruto muy importante, no solo a la hora de ver esta aproximación a lo que es el viaje, esta especie como de globalización que siempre ha existido, pero bueno, acercarla más como objeto de viaje, sino también después, como hemos comentado repetidamente, en lo que supuso para la mujer. En lo que supuso de un autoafianzamiento, en lo que supuso de un decir, no, yo puedo tener mi vida, yo puedo tener esa libertad, aunque no sea en mi contexto de palacio, si se quiere, pero victoriano, en mi círculo cerrado en el que estoy más limitada, sino aunque sea fuera, ¿no?, con una visión preconcebida, pero tengo ese mundo. Y eso dio su fruto, y en el siglo XIX lo sabemos con las sufragistas y con todo esto. Entonces, contemporaneidad, si yo veo, hombre, el texto que yo tengo es bastante discutible en muchos sentidos, pero evidentemente el fruto llega hasta ahora y esto se va a ver y se va a demostrar plenísimamente en la exposición, estoy convencida. Yo tengo una pregunta para María Ángeles. La imagen de la diligencia que nos has enseñado, ¿hay relato de las dificultades de la diligencia? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención cuando leemos a estas viajeras es que parece que no se encuentran con ningún obstáculo y ninguna dificultad, ni se manchan por el camino, ni nada. Entonces, al ver la imagen me ha despertado la curiosidad por saber si narra esas dificultades o no. Todo tipo de dificultades narrado con todo lujo de detalle, de satisfactorio, no sé si habría algo, bueno, que llegaron a Granada. Realmente, pero por lo demás se caía el equipaje, tenían que parar, las mulas se caían, estaban ya destrozadas, les pilló siempre. Claro, hay que tener en cuenta que las carreteras habían sido, aparte de la orografía en España, realmente difícil, complicada. Dice, bueno, ya habríamos llegado a Londres. Sí, claro, pero es que Londres ya no me compares. Estamos hablando de Sierra Nevada, estamos hablando de otro tipo de rutas, ¿no? Entonces la única alternativa era esta diligencia con tiros de 6 mulas, o bien a lomo, y a lomo de burrito. Por ejemplo, está el caso de Lady Anne Fanshawe, que dice que, bueno, que ella se tuvo que bajar del caballo para montarse en un pollino, en un burro, ¿no? Entonces, habla de dificultades a la hora de conseguir los billetes, cuando ya salían de Granada. Entrando en Granada, que es la que refleja aquí, dificultades de una lluvia, un temporal tremendo que les cayó. Todos estaban absolutamente apretados. Una señora, por supuesto, española, andaluza, que no paraba de quejarse por todo. Siempre Virgen María Santísima, todo siempre como las asociaciones a la religión católica siempre presentes. Sí, realmente mucho, con todo lujo de detalles, sí. Os voy a lanzar yo una pregunta, a ver si creéis o qué opináis sobre la posibilidad de que la mirada de estas viajeras, autoras también, puesto que tenían también sus dotes, ¿no?, para la descripción y la ficción también, en muchos casos literal, porque el obviar a veces los elementos de la realidad también supone una alteración, ¿no?, una mediación que ficcionaliza, ¿no? Esa mirada, ¿creéis que esa mirada que busca la armonía de la naturaleza con el hombre o con el ser humano, desprovista, ¿no?, que buscan, lógicamente, no buscan los avances de la revolución industrial, ¿no?, y todo, sino que van buscando un poco la vuelta? ¿Creéis que esa visión es puramente romántica o es un adelanto de lo que hoy en día llamamos ecofeminismo? Igual no es una pregunta para estas horas, porque ya tenemos que... Yo creo que puede ser un poco las dos. Creo que está la visión romántica, pero es cierto que a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención en las autoras que he leído es la atención al agua.
la atención al agua, evidentemente en la Alhambra es algo inevitable, pero cómo esa labor que se había hecho y el cómo remarcan la fundamental labor de la herencia árabe, ¿no?, para ese agua. Y Mozho precisamente tiene una cita en el encuentro con Encarnación y María, en el que habla de la nieve de Sierra Nevada, que siempre está presente. Tengo entendido, les preguntaba a alguna amiga granadina, que ya no siempre está cubierta de nieve Sierra Nevada, ¿no? Entonces, sí que nos puede dar, no sé si es tanto una anticipación del ecofeminismo, pero creo que sí que podemos aplicar las herramientas del ecofeminismo para hacer una lectura de estas autoras. No sé si esto da respuesta. Y una cosita también, que aquí seguro, ella no pensó en términos de ecofeminismo, pero seguro que estaba ahí en el... los toros. En varios momentos habla siempre, es parte de la cultura, lo tiene que describir, pero habla y menciona incluso una reciente ley inglesa contra la violencia animal, ¿no?, como ejemplo, como modelo de civilización a seguir. Y evidentemente pues ella tenía una visión aún sin ponerle estos términos, pero bastante feminista de lo que era su vida, de tomar las riendas de su propia vida. Entonces, por ejemplo, en todo su antitaurinismo, yo creo que aquí sí que puede haber una a este ecofeminismo, sí. Interesante, sí. Gracias. Yo no voy a decir nada del palabrejo del ecofeminismo, que no me meto en estos jardines. Solamente era una reflexión que quería daros las gracias, porque aunque han sido 4 comunicaciones bastante distintas, me estáis haciendo pensar muchísimo. Me voy de aquí con... O sea, la cabeza me va a 100 porque, claro, nosotros somos de literatura alemana y... trabajamos las autoras desde hace poco y estamos organizando un congreso en enero precisamente de la visión de lo hispano en las viajeras de lengua alemana. Y aunque hay bastantes, nos está costando encontrar esta multitud de viajeras que estáis presentando vosotros, sobre todo anglosajonas y americanas, muchísimas. Y claro, esto me hace pensar el punto de partida tan distinto, el contexto sociocultural, político, punto de partida, todo es completamente distinto. Entonces el acercamiento puramente geográfico va a ser también diferente. O sea, me tengo que replantear completamente al hablar de mis autoras, que parto del punto de vista europeo, centroeuropeo y demás, comparado con el americano, son contextos diferentes, formas de ver completamente diferentes, historias diferentes, recepciones diferentes, ¿no? Entonces, creo que es lo positivo de una mesa redonda, que veamos pues dónde coincidimos y también las diferencias entre las distintas naciones, ¿no?, y el contexto. Entonces, era daros las gracias por la reflexión, ¿no?, que estáis despertando en todos nosotros. Si puedo comentar una cosa, yo veo que el mundo anglosajón, está el éxito de lo que es el viaje se debe en gran medida a la política exterior del momento, una política imperialista. Entonces era su día a día, el estar en todas partes. Y España, pues claro, no podía, era el oriente de Europa, entonces no podía librarse. Y cómo intentan un poco, pues, dialogar, ver pero siempre desde una perspectiva inicialmente, no ya después a medida que avanza el siglo XIX y desde luego no el XX, pero pues sí muy imperialista, ¿no?, con comentarios, por ejemplo, en Málaga, de la industria, la pasa es el mejor invento que tienen los malagueños, pero bueno, en realidad no es suyo, es heredado, ¿no?, de los fenicios, bueno, tampoco tiene tanto mérito. Y bueno, podrían mejorarlo bastante si aplicaran la técnica. No, mejor que no lo hagan porque así disfrutamos. Entonces es una visión siempre muy... Y yo pienso que en todo el mundo anglosajón el primer motor que les mueve es el imperio. Es como ellos ven el mundo y tienen que ver, tienen que ir, ¿no?, y conocer de primera mano. Ligado con lo que tú has dicho, Isabel, y también un poco lo que habéis comentado los 4, que han sido fantásticas vuestras charlas. Es un poco esa idea anglosajona de España como un país retrasado, no industrializado, que
que es ese Oriente amable, que no es parte de Europa, porque para ellos, para mí personalmente, de todo lo que he leído y he visto, España no lo consideran parte de Europa. España empieza, África empiezan los Pirineos, etcétera, etcétera, no acabaríamos nunca. Pero hay una cosa que en las pintoras españolas, americanas, perdón, he rastreado un poco que aprendían en la escuela sobre España. Y hay un libro muy interesante de una investigadora que trabajó como cientos de libros de texto que eran los que se usaban en las escuelas durante el siglo XIX. Y cuando habla de España, igual que cuando habla de Italia, de Portugal, de Grecia, hacen siempre una referencia a países que han sido imperios, sobre todo España, que ha sido un imperio en el pasado. Por eso les interesa tanto la arquitectura, les interesa tanto digamos, todo el pasado de España. No les interesa el presente porque el presente para ellos es un presente de país retrasado, que no está industrializado, que es un país fanático religiosamente, etcétera. Por eso todas estas, digamos, tantos comentarios peyorativos e imágenes que veremos, etcétera. Pero creo que en Estados Unidos, desde luego, al haber sido una colonia inglesa, ellos consideran que los ingleses, cuando llegaron a Estados Unidos, eran industriosos, trabajaran y crearon un imperio, mientras que los españoles conquistaron América y la destruyeron, y son un imperio caído, etcétera. Creo que hay mucho de eso en esa visión de España, tanto en Inglaterra, y te lo pregunto, Ángeles, o en los norteamericanas. Lo que llama la atención de este discurso, evidentemente, sí, se ve, y sobre todo más por las norteamericanas, quizás, ¿no? Es que las viajeras inglesas en el 19 vienen con una mentalidad muy, muy victoriana. El discurso, por ejemplo, peyorativo, chauvinista, que se emplea en concreto Stuart Wortley de una manera pues muy acusada, muy reiterativa. También es cierto que era una obra no pulida, pero se ve, por ejemplo, en el discurso, en la caricatura, en el discurso, en los adjetivos, en la figura retórica utilizada, por ejemplo, para hablar de otra colonia muy próxima, que es la irlandesa, cómo se caricaturiza a estos seres simiescos, ¿no? Y siempre se está recurriendo a lo mismo, como salvaje, pequeños, sucios, vagos, son siempre, y las caricaturas, las típicas, ¿no?, que se publicaban. Entonces es un poco como son elementos discursivos que son recurrentes. Entonces, claro, hay que despojar el discurso, que evidentemente eso está ahí, ¿no?, pero hay que ver más allá de esta visión a la que ella respondía como por obligación. Es un poco como que se dirige a su público victoriano y, perdona, pero es que tiene que darle parte de esto. Esto es lo que se busca ensalzar lo que es el yo, ¿no? Pero por otra parte, cómo va también transmitiendo lo que va viendo. Entonces, ya claro, ya de la parte norteamericana es cierto que ellos es otra visión porque fueron colonias, se veían de otra forma, es un imperio naciente, entonces es otra la visión que tiene, es otra cultura mucho más dinámica, no está tan cerrada, tan anclada, ¿no? Porque al fin y al cabo no olvidemos que el imperio británico estaba ahí, pero ya iba en decadencia. Claro, las estadounidenses que más he trabajado yo son finales del 19, principios del 20, conflicto de la guerra hispano-estadounidense, pero es cierto que la mayoría de ellas, por lo que he visto, vienen a España, aparte por su interés, por el exoticismo y demás. Hay una especie de voluntad reformista, una especie de voluntad evangelizadora, que aquí Alberto también ha trabajado con Catherine Lee Bates, y que reflexiona mucho sobre la situación de la mujer en España, sobre la ausencia de educación para las mujeres. Por ejemplo, Maud Hall, que no he hablado de ello, pero habla de Emilia Pardo Bazán como la gran novelista española, y que ojalá las mujeres españolas pudieran leer a la gran Emilia Pardo Bazán, que se ocupa de temas no estrictamente femeninos, dice ella, ¿no? Entonces,
Creo que no está tan latente esta idea del imperio, que probablemente está más presente en autoras anteriores, pero en el fin de siglo sí que creo que está más esa voluntad de unir, de establecer lazos y unir puentes para resolver también el conflicto político bélico que se ha creado, ¿no? Por finalizada la...